Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio el día de hoy. Un gusto tenerles presente aquí con nosotras y con nosotros en este tercer seminario tercera sesión del seminario del día de hoy. Ya les voy a hacer la presentación. Me indican si están viendo y si todo está bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, agradecerles nuevamente a ustedes que nos estén acompañando el día de hoy en este ciclo de seminarios virtuales que se está organizando desde la Comisión Institucional de Bienestar Animal, en la que participamos varias instancias de la UNED y también AMPA. Nuestra idea con este ciclo de seminarios virtuales es conversar sobre la implementación de políticas públicas en el tema de bienestar animal a nivel local. La sesión del día de hoy se llama ¿Cómo se hacen programas y proyectos específicos de manejo de poblaciones y proyectos educativos? Como lo pueden ver ustedes, a continuación tenemos la ruta de trabajo del día de hoy, empezando con las pautas del seminario virtual. Después vamos a tener la presentación de la Asociación Nacional Protectora de Animales, de AMPA. Después nos va a acompañar también del ESEN, la compañera Rosemary, y vamos a tener una presentación de la municipalidad también de Montes de Oca. Y posteriormente vamos a tener un espacio para consultas, preguntas o evacuar comentarios. Algunas pautas que siempre nos gusta indicar cuando estamos empezando las sesiones de los seminarios virtuales es que en todo momento mantengamos los micrófonos cerrados. Esto para garantizar el máximo aprovechamiento por parte de todas las personas participantes en términos de la atención que podamos tener en la sesión. Para el periodo de consultas tenemos varias formas de participar, levantando la mano, también pueden hablar por el micrófono y realizar la consulta o la pregunta que tengan, o inclusive si quieren estarlas poniendo en el chat de manera escrita también es posible. Con los apoyos que tenemos el día de hoy, entonces vamos a estar leyendo lo que ustedes nos indiquen. En caso de que tengamos un hackeo o un ataque cibernético, vamos a estar cerrando la sala de Zoom y enviaremos por correo electrónico el nuevo enlace, así como ustedes recibieron el día de hoy el recordatorio para esta sesión. Entonces, sin más, vamos a darle la palabra al señor Gustavo Vargas de la Asociación Nacional Protectora de Animales, de AMPA, quien nos va a ser el primer expositor. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos. Para nosotros es un gusto estar en este espacio y compartirles sobre este tema tan importante que es para nosotros y tan apasionante que es los programas de manejo humanitario de poblaciones y los programas educativos. ¿Se me escucha todo bien? Sí. Perfecto. Súper. Voy a compartirles. Ok. Bueno, para iniciar, me gustaría que, como nos decían, cualquier duda que tengan, la pongan ahí por el chat para poder aprovechar también el tiempo que tenemos destinado para este espacio y también sacarle el mayor provecho a estas charlitas y a estos compartires que vamos a hacer por acá. Entonces, bueno, de nuevo, mi nombre es Gustavo Vargas, yo trabajo para la Asociación Nacional Protectora de Animales en la parte educativa y para mí es un gusto estar por el día de hoy por acá, compartiéndoles a ustedes este tema que nos apasiona tanto y que es tan importante también para toda la sociedad. Ok,
Los programas de manejo humanitario de poblaciones y educación en bienestar animal. Ese va a ser el temita que vamos a trabajar. Hay muchas de las cosas, digamos, que se compaginan en el sentido de que, por ejemplo, lo que nos lleva a accionar tanto de los programas de manejo humanitario puede también ser cuestiones que nos lleven también a querer accionar por la educación en bienestar animal. Entonces son temas que son muy entrelazados y ahí vamos a ir haciendo las diferencias de qué implica cada uno de estos programas para las municipalidades o los gobiernos locales o alguna comunidad organizada. Entonces, bueno, el por qué, la importancia. Es indudable que en el país hay un mayor número de animales de compañía, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen con las campañas de castración y todos los esfuerzos que se hacen para la no reproducción, pero sin lugar a dudas hay un mayor número de animales de compañía y hay también más hogares que también están compartiendo y aceptan en su seno a animales de compañía para compartir y para incluirlos dentro de su familia. Entonces, este mayor número resalta la importancia de por qué trabajar estos temas, ¿verdad? Porque nos estamos relacionando más con los animales de compañía y también los vemos en las comunidades siempre, la mayoría del tiempo es siempre que hay más animales en vez de menos. Detrás de todo este concepto, ¿verdad? Detrás de todos estos programas también hay un concepto que es muy importante resaltar, que es el de una sola salud. Y es un concepto y es una ideología o una forma de concebir, ¿verdad? Las problemáticas y también de que todo está íntimamente relacionado, ¿verdad? Así como la salud de nosotros, la salud de los animales, la salud del medio ambiente, ¿verdad? O el bienestar también, que también es otro concepto que se desliga de ahí. Entonces, el concepto de una sola salud también nos releva la importancia de por qué trabajar estos temas, ¿verdad? El tema de bienestar animal no puede verse lejos ni separado de la salud humana y menos también de todo el convivir que tenemos nosotros los seres humanos con el medio ambiente. El maltrato animal, ¿verdad? Sabemos y está sumamente estudiado que las manifestaciones, por ejemplo, de violencia hacia animales en edades tempranas significa o se traduce en violencia social en edades adultas de estas personas. Y también el maltrato animal da cuenta de la, ¿cómo decirlo así?, de la sanidad, ¿verdad? También de una sociedad, ¿verdad? Y no es para nadie un secreto que también muchas veces vemos temas de maltrato animal, ¿verdad? Todos los días llegan casos, imágenes, ¿verdad? De personas que tienen también ligado a este otro tema de la tenencia irresponsable, ¿verdad? Que tienen mal a sus animales, que los lastiman, ¿verdad? Entonces, estas problemáticas o estas situaciones también hacen que este tipo de programas sean muy importantes precisamente para trabajar estos temas que son, que hay que trabajarlos de forma integral, ¿verdad? No puede verse solo el bienestar animal y solo por el bienestar de los animales, sino que eso se traduce en un montón de otras cosas. La tenencia irresponsable, ¿verdad? Que como les comentaba, todos los días también llegan, por ejemplo, a nosotros, particularmente por el trabajo que realizamos o el trabajo que las personas piensan que realizamos, porque muchas personas piensan que pueden poner denuncias con nosotros o que somos una instancia, pero bueno, nosotros también les guiamos. Y estas consultas dan cuenta de una tenencia irresponsable, ¿verdad? También cuando asistimos a algunas comunidades nos damos cuenta de perros amarrados, ¿verdad? Perros que no están bien nutridos, ¿verdad? Entonces todavía y hay mucha tenencia irresponsable y entonces esto da claras muestras de la importancia de trabajar estos temas permeados por la educación y también el manejo humanitario de las poblaciones de animales de compañía. Ok, una vez que tenemos por qué es importante trabajarlo, voy a enfocarme un poquito sobre los programas educativos para después pasar un poquito sobre los programas de control de poblaciones. La educación, y yo, bueno, hago la pregunta retórica de bajo cuál pedagogía, ¿verdad? Y lo que creemos y estamos seguros por la experiencia y por el trabajo y por nuestra formación y nuestro interés es que la mejor forma de realizar este trabajo es de una forma lúdica, creativa y enfocada en las habilidades para la vida. Eso es muy relevante porque nuestra educación está basada en estos pilares, por decirlo así. Creemos
que el trabajo en educación, en bienestar animal, tiene que estar necesariamente enfocado en las habilidades para la vida. Y aquí les traigo una definición, pero la vamos a problematizar un poquito también. Para la OMS, bueno, son un conjunto de competencias quienes son quienes establecen estas 10 habilidades para la vida, ¿verdad? Que nosotros asumimos como parte de esta pedagogía, que son un conjunto de competencias y actitudes que permiten a las personas desarrollar su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana, tanto en el ámbito personal como social. Incluso nosotros iríamos más allá porque ellos lo establecen como para que sean personas activas o sean, nosotros vamos incluso más allá, ¿verdad? Es una formación para que las propias personas sean transformadores de su realidad y de su entorno, ¿verdad? Y de su condición social. Entonces, vamos un paso más allá, no solo para poder ser empleados, sino que para que las personas puedan también transformar su realidad inmediata y la comunidad como un conjunto. ¿Para quién? Bueno, esto es muy importante porque muchas veces creemos o se malinterpreta que los procesos educativos deben ser solo para personas, para niños, ¿verdad? O solo estar direccionadas a las escuelas, que si bien cierto, es muy importante y son las nuevas generaciones y de niños se pueden ir cambiando y moldeando conductas o dinámicas diferentes al relacionarse con los animales, pero es indudable que es necesario, perdón, es desarrollar estos programas en todos los grupos etarios, ¿verdad? Todos los grupos, desde adultos, adultos mayores, porque todos, al final de cuentas, de alguna u otra forma convivimos con animales, ya sea en nuestra comunidad, ¿verdad? Por más que una persona diga, yo no me relaciono con los animales o no les quiero o yo les ando de lejos, siempre en las comunidades van a haber animales de compañía u otros animales con los que vamos a tener que convivir y es importante que esta convivencia sea sana y se creen vínculos positivos. Entonces, definitivamente la educación tiene que ser para todos los grupos etarios y todos los grupos sociales también, ¿verdad? Hay personas que piensan que solo para las personas con menor poder adquisitivo o nivel socioeconómico, no, todos los grupos necesitan estar inmersos y permearse de estos procesos y de estos programas. Hay una serie de temas relevantes, ¿verdad? El bienestar animal es súper amplio, es muy amplio, pero desde AMPA hemos considerado y hemos tenido como temas prioritarios que también nos los han dado la experiencia y el acercamiento a las comunidades y a las realidades de nuestro país. Entonces, hay temas que son súper importantes de trabajar, que aquí, por ejemplo, los vamos a compartir un poquito, que es la socialización y el lenguaje, principalmente para tener una buena relación con los animales de compañía, con los perros y los gatos, en el sentido de que cuando conocemos el lenguaje de los animales, tenemos mejores formas de relacionarnos y crear un vínculo positivo. Esto porque podemos entender las señas y su lenguaje y podemos saber cuándo acercarnos a un animal. Un niño puede saber cuándo acercarse, cuándo no es una buena idea acercarse, cuándo el animal nos está diciendo que podemos jugar. Entonces, toda esta serie de aprendizajes relacionados con el lenguaje y con la socialización de los animales de compañía ayudan y previenen, por ejemplo, accidentes como mordeduras, como peleas. Entonces, por eso es tan importante conocer el lenguaje y conocer sobre los procesos de socialización que nosotros como dueños responsables debemos realizar con los animales de compañía. Entonces, es un tema muy relevante que es imprescindible que esté dentro de los programas. Otro tema es la tenencia responsable, ¿verdad? Todo lo que implica, ¿verdad? Llevar a un animal de compañía a compartir con nosotros, a ingresarlo al hogar, ¿verdad? A hacernos responsables, ¿verdad? A saber que es una responsabilidad que es por 15 años o más, saber que es una responsabilidad de tiempo, de recursos económicos, de afecto también, ¿verdad? Entonces, este tema siempre tiene que estar muy de la mano y precisamente como lo veíamos, porque también hay muchas denuncias y hay muchas siempre situaciones
que se dan precisamente por una tenencia no responsable. El tema de la castración, ¿verdad? Que ya ahora vamos a entrar un poquito más, pero también es un tema que no solo se trabaja desde el lado ejecutivo o de las campañas de castración, sino que también hay todo un tema educativo que va de la mano para precisamente romper los mitos de la castración, que las personas entiendan también, y los niños y adultos entiendan también que no solo es un tema de que van a ser menos crías, sino que también hay un tema de salud para nuestros animales que viene acompañado de la castración. También el tema que importa mucho a los gobiernos locales, que es el manejo del humanitario de las poblaciones, ¿verdad? Y desde la parte educativa es muy importante siempre reforzar, ¿verdad? No solo se puede quedar en las campañas de castración, sino que tiene que haber paralelamente tiene que haber, existir estos programas que precisamente le den a las personas, a la comunidad, todo este conocimiento de lo que implica la castración, de los beneficios que implica la castración para nuestros animales de compañía y para la convivencia en general también de la comunidad, como lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Otro de los temas muy importantes es el vínculo, ¿verdad? Que nosotros desarrollamos con nuestros animales de compañía, y la relevancia es precisamente porque hay estudios científicos que demuestran que cuando se crea un vínculo positivo con nuestros animales de compañía, bueno, somos personas más felices, somos personas que podemos también establecer una mejor relación con otras personas, ¿verdad? No solo con otros animales, sino con otras personas. Y cuando creamos un vínculo también positivo, somos personas que nos estresamos menos, ¿verdad? Somos personas que tenemos muchas más herramientas para lidiar también con esta serie de cuestiones emocionales y de salud mental, ¿verdad? Somos personas, porque yo también me incluyo, soy un dueño responsable, de que visitamos también menos a los médicos, ¿verdad? Está demostrado. Entonces, cuando podemos disfrutar de este vínculo humano-animal positivo, es muy importante también empezar a incentivarlo desde los programas de educación para que las personas tengan todo el conocimiento y las herramientas de cómo precisamente establecer estos vínculos positivos con los animales de compañía. Ok, ¿qué modalidades? Bueno, las modalidades son infinitas, ¿verdad? Así como decíamos al inicio, que bajo una pedagogía lúdica y creativa, así son las formas o modalidades en las que se pueden desarrollar estos programas, y qué oportuno, ¿verdad? Que también ahora también escuchemos la experiencia de Miguel Luna de la Municipalidad de Montes de Oca, porque también ellos han sido unos impulsores también de este tipo de programas, y por aquí hay unas fotitos, ¿verdad? Que son de proyectos y de programas que hemos desarrollado con ellos. Entonces, como les decía, las modalidades o posibilidades son infinitas, ¿verdad? Aquí les presento solo 4 de las que hemos desarrollado y las que se pueden seguir desarrollando y las que incentivamos a desarrollar, que son los murales, ¿verdad? Que son murales participativos que se desarrollan con la comunidad, precisamente sobre temáticas de bienestar animal, de convivencia, y llevar color, ¿verdad? Y apropiarse también de espacios públicos es todo, implica todo un montón, una serie de cosas que son muy positivas para la comunidad, ¿verdad? Las personas empiezan a apreciar más estos espacios, porque los sienten propios, porque intervinieron estos espacios, ¿verdad? Porque hay un mensaje que les interesa y que se puede proyectar a toda la comunidad. Entonces los murales son un medio también, o una modalidad en la que podemos desarrollar estos programas educativos, porque también hay un proceso previo, ¿verdad? No es solo llegar a hacer el mural, ¿verdad? Propiamente a pintar, sino que hay un proceso previo en el que se comparte con las personas, con la comunidad, cuáles son esos intereses, cuáles son esas necesidades, y de ahí también sale el proceso creativo. Entonces, los murales son una gran modalidad, y bueno, a mí personalmente me encantan porque también de alguna forma me encantan todas las artes plásticas, entonces también por ese lado son muy bellos. Los programas educativos, ¿verdad? En escuelas, que también nosotros tenemos un programa que se llama Superdueño Responsable, por ejemplo, también no solo en escuelas, sino en colegios que también se han desarrollado eh, con patrocinio municipal o nosotros propiamente, ¿verdad? En estos programas lo que se intenta es más que todo, como les decía, trabajar estos temas que les decía que son muy relevantes,
y se comparte con ellos de una forma lúdica, ¿verdad? Se les comparte también un material impreso que les queda de recuerdo y les queda para seguir reforzando estos conocimientos, y son programas que están enfocados en la niñez básicamente, como les decía, en escuelas, pero que también se han desarrollado en colegios o que también se pueden abrir a la comunidad, ¿verdad? A un grupo de niños que asistan a una guardería, ¿verdad? No solo en escuelas, sino que también hay otros tipos de posibilidades. Los talleres comunitarios, perdón, que son muy, muy importantes para precisamente guiar los esfuerzos, redirigir las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas vivas de la comunidad para lograr ciertas cosas, ¿verdad? Como conocer mejor sobre las colonias, por ejemplo, de gatos, cómo poder desarrollar campañas de castración, cómo ser mejores dueños, ¿verdad? Entonces, estos talleres también son más abiertos y están precisamente enfocados a la gestión comunitaria de estos temas, que sin duda no solo tiene que haber un apoyo de los gobiernos locales ni de otras instituciones, sino que también un apoyo constante de la comunidad, y estos talleres que están dirigidos a la comunidad, a brindarles herramientas para que ellos puedan accionar, son sumamente importantes para trabajar el tema del bienestar animal. Y otro de las posibilidades, ¿verdad? Como les decía, puede también ser expresiones artísticas de teatro, pasacalles, ¿verdad? Que también tenemos por acá esta foto de un pasacalles que desarrollamos en el Parque del Este con la Municipalidad de Montes de Oca. Entonces, son espacios, ¿verdad? Y son propuestas que se salen muchas veces de lo que las personas están acostumbrados, pero que precisamente por lo innovadoras o lo disruptivas que son, llaman la atención, ¿verdad? Y también generan otros espacios de educación, ¿verdad? No solo el típico, una persona hablando, ¿verdad? Precisamente como este espacio, ¿verdad? Sino que hay otra serie de modalidades que permiten llevar toda esta serie de temas a partir del cuerpo, del trabajo creativo. Ok, ¿cuáles son o qué podemos esperar de los resultados de un programa educativo? Bueno, podemos esperar bienestar, y pongo bienestar sin ningún adjetivo, porque así hay que entenderlo, ¿verdad? Es un bienestar de todos y todas, incluidos los animales, el medio ambiente, ¿verdad? Porque también hay una relación, por ejemplo, con los animales silvestres cuando hay una tenencia irresponsable, ¿verdad? Tal vez en la ciudad nos cueste un poquito dimensionar esto, pero por ejemplo en las zonas más rurales, es muy evidente también esta relación entre fauna silvestre y los animales domésticos. Entonces es un bienestar en general, ¿verdad? Cuando podemos desarrollar, o los resultados que esperaríamos obtener cuando se desarrollan este tipo de programas. Como les decía, un mejor vínculo humano-animal, ¿verdad? Un vínculo humano-animal positivo, porque tenemos las herramientas precisamente para relacionarnos mejor con los animales de compañía. Una reducción de la violencia social. Como les decía, hay una serie de estudios, principalmente estadounidenses, que se han hecho y que han encontrado una relación directa en el maltrato que sufren los animales y que hacen las personas cuando son niñas o adolescentes, y que en su adultez se traduce en personas que también pueden lastimar a otros seres humanos. Entonces, cuando las personas tienen esta serie de herramientas, porque también, como les decía, los programas educativos tienen que estar, o la recomendación es que trabajen el tema de las habilidades para la vida. Cuando se trabajan estos temas de bienestar animal, por añadidura, por decirlo así, se trabaja también toda una serie de cuestiones relacionadas con las habilidades para la vida, que potencian las herramientas en las personas precisamente para reducir y tener más herramientas para relacionarse de mejor forma con otros seres humanos y también con los animales. Y eso se traduce también en una mejor convivencia, ¿verdad? Porque cuando hay una tenencia responsable, no hay animales que salen solos, ¿verdad? Porque sabemos todo lo que implica, hay una mejor convivencia, ¿verdad? Porque si no es así, si hay tenencia irresponsable y tenemos animales que salen solos, se pueden generar problemas vecinales, ¿verdad? Se pueden generar problemas hasta familiares, ¿verdad? Incluso. Entonces, cuando las personas cuentan con estas herramientas y han sido parte de estos procesos educativos,
También mejoran la convivencia de su comunidad y de su núcleo familiar, de su familia o de su entorno, ¿verdad? Un poco más amplio. Ok, cuando hablamos de los programas de manejo humanitario de poblaciones, hay que tener una serie de consideraciones, ¿verdad? Como les decía, estos programas también de alguna forma nacen de la misma necesidad y encuentran su misma justificación en estos temas relevantes que yo les mencionaba al principio, la cantidad de animales con las que están compartiendo las personas, la sobrepoblación o la alta densidad poblacional de tanto de perros como de gatos, ¿verdad? Que está muy relacionada a la capacidad reproductiva, la alta capacidad reproductiva que tienen ellos. Entonces, cuando se decide o cuando se ponen a andar estos programas, hay que tener una serie de consideraciones que voy a ir repasándolas rápidamente. Y es que, por ejemplo, tiene que privar un criterio técnico versus el criterio político, ¿verdad? A AMPA se han acercado gobiernos locales en que precisamente priman un criterio político, es decir, como alguna solicitud, ¿verdad? Alguna promesa de campaña o algo que sea más mediático y no tomar en consideración la experiencia y que se tiene, ¿verdad? O el criterio técnico de personas o organizaciones que ya han desarrollado este tipo de programas, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer un balance, ¿verdad? Entre qué tanto el criterio político, pero siempre tiene que pesar el criterio técnico. Tiene que estar institucionalizado, precisamente muy relacionado con este tema, ¿verdad? Para que no sea parte de que cuando cambia gobierno o cambia alguna persona, el tema se desvanezca, se vaya, sino que tiene que ser un tema que esté institucionalizado y que tienen que conocer varias personas, no solo un departamento, no solo el departamento de gestión ambiental, sino todos los departamentos tienen que conocer los esfuerzos que hacen las municipalidades, los gobiernos locales en este sentido. Entonces tiene que ser algo institucionalizado que no se vaya con un cambio de gobierno, que no se vaya cuando una persona se pensiona o cuando una persona que era la persona más interesada o que era el amante de los animales se vaya, sino que tiene que estar en un programa, en un proyecto, con un presupuesto asignado, ¿verdad? Tiene que ser masivo, es decir, sabemos que los recursos siempre son limitados, pero al menos un programa que se digne de decir que está generando un impacto, tiene que al menos abarcar un 10% ¿cómo decirlo?, de la estimación de población de perros y gatos que haya en una comunidad o en un cantón determinado, cuando hablamos de gobiernos locales. Tiene que ser extendido, ¿verdad? Y aquí es igual un balance, ¿verdad? En esta cuestión, porque muchas veces se quiere abarcar mucho, pero el impacto realmente que se está teniendo es muy poco, ¿verdad? Entonces hay que saber, hay que una justa medida también, hay que priorizar, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en unas recomendaciones que hacemos a los gobiernos locales. Entonces, la priorización es sumamente importante, precisamente porque no se pueden abarcar todas las zonas en una situación ideal, sí, pero es a futuro, ¿verdad? A un largo plazo, la idea es sí abarcarlas todas, pero al inicio es muy importante priorizar aquellas zonas que son determinantes, precisamente porque también una de las cuestiones es que estos programas de manejo humanitario tienen que ser accionarse cuando se dan las primeras alertas, ¿verdad? Cuando se da la primera colonia de gatos, cuando se dan los primeros problemas de convivencia, entonces ahí es donde se requiere accionar y accionar eh, focalizadamente. Debe ser inclusivo, ¿verdad? Tiene que incluir perros, gatos, machos y hembras, ¿verdad? Ya tiene necesariamente, ¿verdad? Que pasar por todos estos animales y por los dos géneros, ¿verdad? Porque muchas veces si solo se decide hembras, ¿verdad? Igual quedan machos sin castrar, y igual estos no acceden tampoco a los beneficios de salud, ¿verdad? Porque recordemos que si bien lo que está detrás es el manejo humanitario, pero también hay un tema de salud, entonces tiene que ser inclusivo y abarcar a perros y a gatos, tanto machos como hembras. Indudablemente estos programas requieren de la participación de la comunidad, ¿verdad? De las lideresas, de los líderes comunitarios, de las personas interesadas en este tema, de las personas que tienen animales de compañía, de todos. Al final es un tema, porque como les decía, es bienestar de todos y también es un tema de una sola salud, es un tema que
tiene que ver con un montón de otros temas, que permea otro montón de temáticas, y precisamente si se requieren soluciones integrales o que sean programas robustos, la participación de la comunidad es determinante. Gustavo, te quedan 2 minutitos. Listo, ya vamos cerrando. ¿Cuáles son los resultados de un programa de manejo humanitario? Bueno, menor sobrepoblación, porque precisamente está demostrado que las castraciones, ¿verdad? Las campañas de castración son el medio ideal para controlar las poblaciones, ¿verdad? Tanto a nivel de un costo económico como de un costo ético y social, ¿verdad? También, entonces, no solo se pondera la cuestión ética, sino que se pondera también a otros aspectos como el económico, que muchas veces es muy importante para los gobiernos locales. Entonces, aquí adquiere su mayor relevancia, ¿verdad? En que es un programa que precisamente busca atacar y busca reducir la sobrepoblación y todo lo que implica la sobrepoblación, como el maltrato, el abandono, ¿verdad? Y todas las otras series de problemas de convivencia que puede traer cuando hay una sobrepoblación, también como enfermedades zoonóticas, ¿verdad? Menos enfermedades, como les decía, menos enfermedades, menos posibilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas, menos enfermedades también de ellos, ¿verdad? Entre los animales, menos probabilidad de cáncer, de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, eso también es producto directo de un programa de manejo humanitario. Y igualmente que un programa educativo mejora la convivencia, ¿verdad? Porque entonces no hay tantos animales, ya no hay tantos problemas ligados a esta colonia de gatos o a esta reproducción indiscriminada, y entonces al final vamos a tener una mejor convivencia y un mayor bienestar. Ok, para ir cerrando rápidamente, ¿cómo pueden empezar los gobiernos locales? Bueno, lo más importante es que identifiquen una necesidad, ¿verdad? Hay necesidades muy particulares de cada una de las comunidades y es un proceso muy importante que se identifiquen estas necesidades. Hay que asignar un presupuesto, ¿verdad? Tiene que asignarse un presupuesto porque es un programa, tienen que ser programas que son sistemáticos, no puede ser hoy una charlita por acá, una campaña de castración por acá, 3 meses después, un año después, otro, así, ¿verdad? Sino que tiene que ser sistemático y para esto hay que asignar un presupuesto. Implementar programas, ¿verdad? Educativos y de castración con este presupuesto. Involucrar a las comunidades, como les decía, es determinante que las comunidades también estén involucradas. Crear material educativo, ¿verdad? Que precisamente sirva también para dentro de la institución y también para afuera, para seguir posicionando que los gobiernos locales están interesados en este tema, que están trabajando este tema. Y muy importante, evaluar también los resultados, ¿verdad? Con un grupo focal, ¿verdad? Tal vez de que se hizo una actividad muy específica, con algún programa que se desarrolló en una escuela, también hacer una serie de evaluación y también con las campañas, evaluar para saber el impacto que se está teniendo. Entonces, bueno, esto era lo que yo les traía por acá. Muchas gracias por su atención y espero que tengan todas esas preguntitas ahí para el final, para resolverlas en este espacio que tenemos destinado para eso. De nuevo, las gracias. Muchas gracias, a Gustavo Vargas Camacho, por la exposición que nos hizo. Gustavo es de AMPA y nos hizo una visión humanitaria de la convivencia con animales y las formas de trabajo que de manera conjunta se pueden desarrollar con las municipalidades y con comunidades a la vez. Les recordamos a las personas que se están incorporando o que llegaron despuesito que estamos en la tercera sesión del ciclo sobre implementación de políticas públicas en el tema de bienestar animal a nivel local. Y el día de hoy estamos tocando el tema de cómo se hacen programas y proyectos específicos de manejo de poblaciones y también proyectos educativos. A continuación, entonces nos acompaña la compañera Rosemary Menacho de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. Entonces, le damos la bienvenida a Rosemary y la palabra. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias a todos también por la atención.
Voy a tocar un tema entonces que se parece un poquito al que acaba de hablar el compañero. En este caso, sin embargo, me voy a enfocar en lo que son animales silvestres y en general cómo se hacen programas y proyectos para el manejo de poblaciones de animales silvestres y también para hacer programas educativos. A diferencia de los animales domésticos como perros y gatos y tal vez algunas aves como periquitos de amor que las personas tienen muchas veces de manera consciente, a propósito los tienen viviendo en su casa, muchos animales silvestres llegan a las cercanías de la casa o a vivir en la casa sin que las personas de antemano lo estén buscando y eso crea conflictos. Entonces, primero les voy a hablar un poquito de las etapas que tiene cualquier proyecto o programa. Posiblemente ustedes ya las conocen para cualquier proyecto que no sea necesariamente sobre ese tema, que implicaría una fase de planificación, que incluye una fase de diagnóstico y de entender qué es lo que está pasando en el sitio donde se va a trabajar, definir objetivos, luego desarrollar el programa o proyecto educativo o de manejo y también, como decía el compañero, evaluar los resultados. Entonces, para un programa o proyecto de manejo de fauna silvestre, podemos preguntarnos en primer lugar qué está ocurriendo en la comunidad donde vamos a trabajar. Y esto, de nuevo, nos lleva a un diagnóstico, porque queremos saber si existen problemáticas, qué es lo que está ocurriendo y quién es mejor que las personas de la comunidad para comentarnos si tienen algún tipo de conflicto o de situación con animales silvestres en sus casas. También, con ayuda de expertos, se podrían ver oportunidades para beneficiar a animales silvestres que por algún motivo, seguramente por la urbanización, se han desplazado del sitio donde estaban viviendo originalmente. Entonces, estoy segura que muchas personas están deseando tener más mariposas, más pajaritos cerca de sus casas y podríamos pensar entonces en proyectos para beneficiar a la fauna silvestre y también tener un ambiente más saludable. Entonces también nos podemos preguntar qué proyectos ecológicos podrían existir en ese sentido. La planificación estratégica entonces implica el desarrollar o elaborar planes, programas y proyectos que expresen lo que es posible de realizar, no cosas que están en el aire y que no se van a llevar a cabo. Y aunque los expertos en ese sentido son relevantes, son importantes, siempre hay que tomar en cuenta las expectativas, intereses, necesidades y problemas de las personas de la comunidad. Entonces, desde el inicio de cualquier proyecto o programa, hay que tomar en cuenta el conocimiento, parecer y experiencia de las personas de la comunidad. Y los objetivos del plan son resultados de un proceso en el que participan distintos actores sociales. Entonces vamos a tratar de hacer actividades donde participen diferentes actores sociales de la comunidad. Usualmente se van a presentar conflictos y eso es una cuestión que hay que trabajar también para conciliar lo que podrían ser conflictos y consenso en los procesos sociales y de los cuales va a depender que se pueda realizar o no un plan. Y la persona que planifica entonces es necesario que esté inmersa en la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es válido elaborar un proyecto, programa desde el escritorio de un experto sin tomar en cuenta de antemano a la comunidad y lo que piensan, porque esos proyectos muchas veces van a topar con la oposición de los grupos comunitarios. Entonces, desde el inicio, comenzar de nuevo con una actividad que sea participativa. Y a esto se refiere el diagnóstico como punto inicial. ¿Qué técnicas les recomiendo para elaborar el diagnóstico? Bueno, hay técnicas de investigación social que se pueden utilizar, como por ejemplo las entrevistas, que básicamente consisten en visitar a las personas y conversar con ellas, de una manera en que no se les trate de imponer ideas, ni tampoco de educar en ese momento, sino más bien de entender qué están viviendo y qué situaciones están pasando. Las encuestas son otra técnica, pero un poquito más enfocado en preguntas cerradas. A esto llamaríamos como, ¿usted tiene un problema con este animal? Sí o no. O ¿usted está a favor de, por ejemplo, los perros, castrar perros? Sí o no. Y eso nos da una idea también de lo que piensa el grupo en la comunidad, pero de una manera más estadística. Tomar en cuenta a los expertos siempre es deseable y saber que no todo, nadie sabe de todo, así que buscar expertos para consultar qué puede ser de interés y cómo realizar un proyecto es importante también.
El grupo focal es una técnica que implica una conversación, pero con un grupo. Y yo le recomendaría buscar estas conversaciones con un grupo de unas 10 o 15 personas máximo, de diferentes, digamos que sean diferentes tipos de personas de la comunidad y que representen grupos para lograr llegar a un consenso. También se puede usar la observación participante, por poner un ejemplo, caminar por el barrio, darse cuenta si tienen jaulas con aves silvestres o tener canales de consulta. Y hoy en día se utiliza mucho para esto las redes sociales, como por ejemplo, de nuevo Facebook o Instagram, o tener sencillamente un correo donde las personas puedan enviar sus comunicados. Para el tema de la fauna silvestre, muchas personas solicitan al 911 ayuda cuando tienen a un animal, por ejemplo, viviendo en el techo, por ejemplo, una culebra o abejas, etcétera. Entonces también se puede acudir a los bomberos o al MINAE para consultar qué tan presente está un conflicto o una situación con animales silvestres. A partir de las siguientes preguntas es que se planifica una acción. Hay que determinar qué se quiere hacer, qué es la naturaleza del proyecto, por qué, cuáles son las orígenes, causas de querer hacer un proyecto, para qué se busca, cuáles son los objetivos y propósitos de hacerlo, cuánto se quiere hacer, qué metas se plantean para determinar si va a tener éxito o no el proyecto, dónde. O sea, de manera que el proyecto se pueda realizar, no se puede tal vez, si no se tiene muchos fondos, tener un área demasiado grande. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué actividades y tareas se van a realizar? ¿Y cuándo? Usualmente los proyectos tienen una duración determinada que puede ser, por decir algo, 1 o 2 años. También para lo que son proyectos educativos hay que tomar en cuenta a quiénes va dirigido, y esto ya lo comentaba antes el compañero, que qué grupo meta se va a dirigir el proyecto educativo, por decir algo, quiénes, qué recurso humano se cuenta para hacer un proyecto. Y aquí, pues, usualmente se puede también buscar ayuda, por ejemplo, de universidades o de otros grupos comunitarios. ¿Y con qué? Que ya se refiere con contar recursos materiales o financieros. Todo esto, como ustedes saben, va a determinar el éxito o no de un proyecto. Los objetivos, específicamente para proyectos educativos o también para proyectos ya de manejo de poblaciones de animales, pueden ser de corto plazo. Es decir, si es un proyecto educativo que queremos lograr en el transcurso, digamos, por ejemplo, de los talleres y actividades, a mediano plazo y a largo plazo. Sí tengo que decirles que los problemas ambientales o los problemas de manejo de poblaciones de animales no se van a solucionar usualmente en 2 meses. Por eso es necesario pensar en proyectos de largo plazo para ver un cambio paulatino en estos problemas o situaciones. Aquí les pongo algunas situaciones que podrían estarse dando en sus cantones, y en un país como Costa Rica, donde hay tantos animales silvestres, no es nada raro que ya todos hayamos tenido algún encuentro con alguno de estos animales, pero son solamente ejemplos. Por decir, abejas viviendo en los techos, son popas acabando los cultivos, acabando las plantas del jardín, murciélagos habitando también en los techos, zorros pelón, mapaches, pisotes viviendo en las casas y comiéndose la comida de los perros y de los gatos, pericos o palomas anidando en los edificios y que pueden causar algún daño a la estructura del edificio, serpientes que aunque no estén provocando un daño, a las personas le tienen una aversión que a veces es injustificada, o en el caso de las personas que vivan en zonas bajas, podrían tener cocodrilos y algún riesgo de que ataque a alguna persona o que se coma a los animales también o dañe a los animales domésticos. También podemos pensar, de nuevo, no solamente en qué controlar, sino qué oportunidades tenemos para hacer que nuestro cantón sea mucho más, digamos que sano en términos ambientales. Por ejemplo, qué plantas sembrar para que traigan aves, mariposas y abejas, o para tener un ambiente más fresco y agradable, o para contribuir con los corredores biológicos de manera que se favorezca a la fauna silvestre, que los ríos sean más limpios, que no sean sitios que huelan mal y que son sitios donde se deposita la basura, y jardines amigables también con la vida silvestre. Ahora les voy a mencionar rápidamente algunas estrategias y recursos para lo que son programas educativos. Y para esto me voy a referir a diferentes corrientes de educación ambiental.
Una, por ejemplo, es tan sencillo como tratar de reconstruir un lazo con la naturaleza, donde sobre todo los niños y jóvenes que están en una habitación o en el aula todo el tiempo, no están ligados a la naturaleza como estuvimos nosotros hace muchos años, que podíamos ir a subirnos a los árboles y coger mangos, etcétera. En muchos lugares los niños y jóvenes ya no tienen esa posibilidad. Entonces, buscar oportunidades en sitios naturales para que ellos puedan oler las plantas, puedan desarrollar afectos en la naturaleza es muy importante. Y para esto se pueden tener actividades para que usen los sentidos y para que disfruten también de los olores y de los sonidos de la naturaleza. Algunas actividades también pueden ser tipos creativos, como escribir cuentos, poesía o dibujar, o crear manualidades. Estos ejemplos, por ejemplo, los tomé de internet y no muestran, creo, ningún animal silvestre. ¿Y cuánta falta hace que los animales silvestres estén representados en este tipo de manualidades? Este cocodrilo sí. Historias de títeres o obras de teatro pueden ser muy interesantes y pueden tener muchos recuerdos, dejar muchos recuerdos para los niños y jóvenes. La corriente científica se refiere a investigar y desarrollar habilidades científicas que implican observación, demostrar cómo funcionan las cosas o también tratar de establecer preguntas y respuestas, tan sencillo como eso. Hay recursos tecnológicos que se pueden utilizar y aquí les dejo algunas aplicaciones de manera que los profesores podrían, por ejemplo, tomar fotos y tratar de determinar las especies utilizando iNaturalista o ver las especies de aves con Merlin o escuchar sonidos de cantos de aves con Xenocanto, etc. Este es un ejemplo de iNaturalista, donde se pueden ver diferentes tipos de plantas, animales, insectos y hongos. Prácticamente todo se puede encontrar cuál es la especie, familia. El Xenocanto les decía que es para escuchar cantos de aves. Están prácticamente todos los cantos de aves del mundo allí y eso es la cuestión de poner la especie para poder reproducir los sonidos. O esto lo usan mucho en las escuelas, las ferias científicas. La corriente conservacionista busca más como crear códigos de conducta o de comportamiento. Aquí hay una poesía de ejemplo, pero no la voy a leer por cuestión de tiempo. Y la resolutiva, que es una corriente educativa que se enfoca en resolver problemas y es lo que usualmente más se ve. Ir a recoger basura, ir a tratar de hacer una campaña de reciclaje, pero las corrientes que les mencioné anteriormente, tratar de establecer un contacto con la naturaleza, son tan o más importantes que nada más tratar de resolver los problemas. Tratar de hacer proyectos de investigación y luego resolverlos también es importante. Y aquí les dejo, yo sé que este es un video, así que les va a quedar, espero, algunos recursos que puede dejar la UNED para ver algunos grupos. Esos son videos que se pueden descargar. Hoy en día con las redes sociales se pueden encontrar grupos sobre especies o familias de animales que también pueden ser interesantes. Por ejemplo, este de aquí, donde pueden encontrar fotografías de prácticamente muchas de las aves que hay en nuestro país y son realmente lindas. Así que les invito a explorar este tipo de grupos y es una forma también de acercarse un poquito a la fauna silvestre sin tener que alejarse mucho. Estos son otros grupos. Y aquí les dejo la revista Biocenosis con algunas ideas más, porque es una revista de educación ambiental que también produce la UNED y es gratuita, o la serie Mapachín con historias de cuentos también ambientales. No se olviden que es siempre importante buscar información que sea digna de confianza, como por ejemplo la que produce el Museo Nacional de Costa Rica, y revistas científicas. Estos son otros materiales educativos que tienen, por ejemplo, el Centro de Rescate de los Pumas. Y esta página que tiene el gobierno, Costa Rica Silvestre, donde hay muchos también recursos y materiales de consulta de cómo trabajar con ciertas problemáticas. Por ejemplo, zorros pelones, mapaches, pisotes. Hay fichas para tratar con estos temas. Y finalmente les voy a poner algunos ejemplos de mi experiencia. Por ejemplo, en Monteverde, con otras organizaciones comunitarias, desarrollamos un concurso de cuentos en las escuelas cercanas a la Reserva de Monteverde. Esto es para capacitar a los miembros, porque se determinó que algo muy importante es capacitar a quienes capacitan. Entonces,
Antes que nada, se hizo una consulta para ver qué temas este grupo, que son los educadores ambientales de la zona, ocupaban para capacitarse. Y con base en lo que ellos indicaron que era su interés, se buscó expertos para que diera una serie de charlas y después de cada charla se evaluó la actividad. Entonces es un ejemplo de un programa educativo para un grupo específico que es bastante importante. Este proyecto, que es el que también he tenido por bastante tiempo, se basa en solicitar a las personas fotografías de aves que han golpeado contra ventanas y luego de muchos años de tener reportes de fotografías, se ve el impacto que este tipo de proyectos puede tener porque las personas se dan cuenta que es una situación bastante fuerte y seria y comienzan a implementar medidas para evitar las colisiones. Entonces van de la mano la parte de investigación y la parte de tomar medidas. Por ejemplo, hoteles como el Arenal Observatory Lodge han puesto cuerdas frente a los ventanales o recientemente la Organización de Estudios Tropicales colocó adhesivos en las ventanas, siempre fuera para evitar que se dé un reflejo. Este sí es el concurso de cuentos que les comentaba, que busca promover que los niños escriban, pero a la vez es posible saber qué tanto ellos conocen sobre los animales del sitio. Requiere planificación, pero algo muy importante es que realmente el premio que se pueda dar no es lo más importante, sino que lo más importante es promover el escribir, la creatividad y a la vez es posible saber un poquito cómo está el conocimiento de los niños sobre los animales. Y finalmente, una estrategia que ya se está utilizando cada vez más a nivel de aquí, de Gran Área Metropolitana, es hacer conteos de aves en la comunidad, donde se invita a las personas a ir durante un día con alguien que conoce bastante y sencillamente ver qué aves se ven y contarlas y de esa manera se crea un informe, pero también las personas aprenden, se conocen y se ponen en contacto con las montañas cercanas o con las áreas cercanas, las áreas silvestres cercanas. Entonces, para cualquier proyecto es importante contar con indicadores de éxito que pueden ser productos en términos de cuántos talleres se realizaron, cuántas personas participaron, si se crearon libros o afiches, cuántos se crearon, pero también es importante a largo plazo o a mediano plazo saber si se disminuyó el problema. Entonces, esto requiere también tener algunos indicadores y un estudio de cuánto está dándose esta situación y ha cambiado con el tiempo. Algo muy importante como un producto podría ser contar con una mayor organización comunitaria y mayor participación de la que había antes. Para concluir, es importante que las personas participen en la comunidad para asegurar el éxito de un proyecto. Es decir, si se hace al margen, si se hace nada más desde una oficina, difícilmente va a tener un impacto importante en el proyecto. Y es muy relevante la educación ambiental porque genera acciones positivas y una comunidad más atenta a realizar acciones. Pero es importante que se basen en información que realmente sea cierta, que sea real y correcta. Para eso es importante que las personas que conocen del tema también participen y trabajar con las diferentes instituciones o organizaciones para un mayor impacto. Eso sería todo. Muchas gracias y también estamos atentos a sus preguntas después. Muchas gracias, Rosemary, por compartirnos el día de hoy todos estos elementos que nos permiten dibujar y cómo ir construyendo un proyecto de la mano con la municipalidad, con la comunidad, con el énfasis en población de animales silvestres. Tenemos en el chat una referencia a la información que hiciste. No sé si Patricia Guido quisiera referirse creo que es una aplicación a lo que se está refiriendo. No. Leí que habla sobre iNaturalist y sí, es una aplicación que se puede descargar, se toman fotos y se suben a un sitio donde los expertos se identifican. De hecho, en abril se va a dar un proyecto que va a ser en todo el gran área metropolitana para que las personas tomen fotos de cualquier organismo y las suban. Eso ayuda mucho a saber qué hay y bueno, es lindo porque las personas participan. Perfecto, muchísimas gracias, Rosemary.
Y bueno, entonces damos la palabra agradeciéndote la participación y que se mantengan con nosotras y nosotros en este espacio al compañero de la Municipalidad de Montes de Oca, a Miguel Luna. Adelante, Miguel. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por el espacio y la oportunidad de exponer la experiencia que hemos tenido en materia de bienestar animal. En este caso, puntualmente en lo que son las campañas de educación y en campañas de castración. No sé si me pueden ayudar con la presentación. Lo que hacemos es que cada persona que expone la presenta. Entonces, no sé si usted la tiene Ah, la más. comparto entonces. Sí, exactamente, sí, señor. Ok, permítame Para que entonces. no se preocupe, es para que siga el ritmo que a usted mejor le parezca. Yo les voy a comentar un poquito sobre lo que son cómo se hacen programas y proyectos específicos de manejo de poblaciones y educativos. Entonces, les voy a comentar un poquito más bien cómo iniciamos aquí en Montes de Oca. Ahí hay perdón, disculpe, ahí hay un perro. Ahí hay un perro, sí. Bueno, ¿cómo se inicia? Primero resolviendo una necesidad. Acá en Montes de Oca, lo primero que lo que pasó fue que llegó esta perrita al plantel donde nosotros trabajamos. A esta le pusimos Lobita y fue una perrita que llegó en estado deplorable. Muy posiblemente se había escapado de su casa o la tiraron a la calle porque ya era una adulta mayor. Los dientes se los quitamos. Bueno, la doctora se los quitó con la mano, literalmente, porque estaba las uñas, ¿verdad? Larguísimas, estaba en desnutrición, con problemas serios y seriosísimos de piel. Y así fue como nació la necesidad. Entonces yo llegué y le consulté a mi jefe, ¿verdad? Y le expuse el caso, ¿verdad? Que si podíamos hacer algo. Y ahí fue donde me dijo, bueno, Miguel, aquí en Montes de Oca siempre existió la necesidad de hacer un programa de bienestar animal, pero no había nadie que nos pudiera asumir. Entonces en este caso yo asumí el reto. Lo primero, al inicio no tenía presupuesto, como la mayoría de todos nosotros aquí a nivel municipal, ¿verdad? Iniciamos sin presupuesto. Entonces, ¿cuáles son las claves en este punto? Cuando uno no tiene básicamente dinero y cree que sin dinero no se puede arrancar, pero sí se puede arrancar. ¿Qué se puede hacer? Buscar aliados. En mi caso, yo conversé de casualidad con un grupo, me topé un grupo que era de personas del INS, que ellos recogían dinero y pagaban campañas de castración para casos puntuales. Entonces yo me alié con esta gente, eso fue hace muchos años, en el 2019, y yo les presentaba casos que quería castrar, por ejemplo, la lobita, por ejemplo, el perrito que estaba cerca del plantel, Canelo, y así fue como inició el programa de castración. Yo de formación no tengo nada ni cercano a ser veterinario, sin embargo, siempre he tenido mucho amor por los animales y así fue como iniciamos. Se tiene que conseguir alguien que quiera hacer, que quiera asumir el reto y que tenga esa empatía por los animales, ¿verdad? Muchos sabemos que en las municipalidades no existe un veterinario o una persona con ese tipo de formación, entonces se puede arrancar con lo que se tiene, que es más que todo voluntad y amor, ¿verdad? Hacia los animales. Después de esto, aparte de este tipo de aliados, también comencé a buscar personas que fueran encargadas o que trataran el tema de bienestar animal. En ese momento topé con Tatiana, que muchos de acá la conocemos, que fue parte de AMPA mucho tiempo y ahora tiene su propia organización. Y ella fue básicamente la que me enseñó lo que se debe saber para la parte de bienestar animal. Luego de esto, ya sería la parte de solicitar el presupuesto bajo, bueno, como muchas municipalidades han hecho y creo que también se ha tocado en otros de los webinars, bajo puede ser la parte del manejo y gestión de residuos, como lo inició, creo que fue la primera fue Curriabat con este tema. Y yo creo que muchas municipalidades han tomado ese ejemplo para poder hacer la solicitud de presupuesto para poder arrancar con sus campañas de castración y sus campañas de educación. Se tiene que enfatizar que son procesos que van a ir de la mano uno del otro, porque no se gana nada castrando y castrando y castrando si las personas están sin educación y siguen pensando las cosas que se pensaban antes, ¿verdad? Por ejemplo, no, a mi perro yo no lo castro porque él es macho y se va a hacer menos macho si lo castramos. O no, porque la hembra para eso vino al mundo, para que venga a parir, porque son cosas que yo he escuchado durante mis años de bienestar animal. Entonces, ya con educación, este tipo de cosas van cambiando, ¿verdad? Y
se genera un impacto mayor, un impacto que es integral, no solamente en la parte de la población, sino en la parte también de la educación de las personas que son responsables de estos animalitos. Ahora, ¿qué se puede hacer mientras se consigue el presupuesto? Uno puede, por ejemplo, optar por hacer un conteo de perros en calle con la metodología que usa WAP. Ellos, yo creo que ya no están en el país, sin embargo, los documentos se encuentran en Google. Es una metodología sumamente fácil. Bueno, plantean dos metodologías, una que es un poco complicada, que es de sectorización, o una que es sumamente fácil, que es hacer el conteo en carro o a pie, ir contando con una tablita la cantidad de animales en calle que usted ve. Perros, también se encontró gatos, sin embargo, es sumamente complicado con gatos. Se hace en horas de la mañana, se puede hacer durante un día o unos 3 días, dependiendo del tamaño del cantón. Por ejemplo, en Montes de Oca yo tardo un día haciendo este conteo. Tiene una metodología validada. Uno puede ver, por ejemplo, apoyarse en herramientas ¿cómo se llama?, de geoposicionamiento, para poder determinar, como por ejemplo, cuánto fue los largos de kilómetros que recorrí, para poder sacar la cantidad de animales por kilómetros que hay en el cantón, en cada cantón. Luego de esto, este es un insumo muy bueno, porque con esto se puede llegar a los consejos municipales y decirle, bueno, miren, tenemos un problema, ¿verdad? Y ya comenzar a por ahí justificar los presupuestos. Luego de esto entramos a lo que son los convenios. Los convenios son otra arma que se pueden utilizar para poder ir caminando mientras se nos dan presupuesto para proyecto. Por ejemplo, los convenios podrían hacer convenios con SENASA, que son sumamente importantes, ¿verdad? Por la parte de la capacitación que ofrece. También tenemos lo que son los convenios con el Colegio de Veterinarios, colegios con instituciones como también otras veterinarias privadas. Como sabemos, bueno, a nivel municipal todo tiene que ir por convenio. Entonces, se sugiere, ¿verdad?, que se haga el convenio, que se firme, que tengan el respaldo del consejo para que no estén actuando fuera del marco de la ley, ¿verdad?, y evitar problemas. Y ya con esos convenios se pueden tener mayor cantidad de capacitaciones para el personal que esté encargado de la parte de bienestar animal o el personal general de la municipalidad. Se puede comenzar a gestionar, por ejemplo, castraciones gratuitas. Yo tengo un convenio con, por ejemplo, una veterinaria que me ofreció hacer castraciones no masivas, pero puntuales, y eso puede ayudar también en casos específicos cuando uno no tiene presupuesto, que ese es mi caso, digamos. Yo uso ese convenio para los casos cuando quedo en espacios de tiempo que no tengo dinero para castraciones y necesito hacer una castración de emergencia. Entonces, bueno, aquí vamos a los convenios, que son de suma importancia. Está en lo que es la solicitud de asesoría, que esto es, bueno, buscar aliados, ¿verdad? Buscar a la gente que sabe del tema. Por ejemplo, bueno, AMPA, la parte de SENASA, volvemos a lo mismo, HCI y otras instituciones que están involucradas en el tema aquí a nivel nacional. Ya con eso, ustedes van haciéndose un paquete de productos que ya pueden, de herramientas que pueden usar para comenzar en la parte de la gestión del bienestar animal en sus cantones. Una vez que ustedes tienen educación, el presupuesto pueden dividirlo o se puede solicitar que se dé, ¿verdad?, para tanto educación como para la parte de castraciones. En este caso vamos a darle más énfasis a la parte de las castraciones y, por ejemplo, entonces sería mencionarles que, por ejemplo, después de que se tiene el presupuesto, buscar diferentes públicos metas. Esto ya también lo había comentado mi compañero, bueno, el compañero Gustavo también, ¿verdad?, que con ellos trabajamos un montón en la parte de educación. Buscar diferentes públicos metas. ¿Por qué? Porque muchas veces se cree que solamente son las personas de los barrios, ¿verdad? Y no, sinceramente, pueden tal vez en una experiencia personal, puedo decirles que los grupos meta, el público meta que me ha servido bastante son las escuelas. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos tratando y hablando de presupuestos, ¿verdad? Y uno tiene que manejarlos y optimizar ese dinero de la forma más adecuada, ¿verdad?, como funcionarios públicos y por el bienestar animal. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo encontré que en las escuelas se facilitaba todo, estaban ya las personas reunidas. Eso ayuda mucho porque la convocatoria en esos casos en talleres, en mi experiencia, cuando se hace a nivel abierto a personas de las comunidades ha sido súper baja. ¿Por qué? Porque es gente que tal vez no le importa, o gente que quiere alcanzar el trabajo, se le olvida, o X o Y razón, ¿verdad? En cambio, ya teniendo la convocatoria ahí, se hace mucho más fácil.
Segundo, las escuelas son, bueno, son el centro de educación, ¿verdad? De primera mano después del hogar. Entonces, por ahí es un buen punto para ayudarnos también, que, ¿verdad? Tomar en cuenta que los niños y las niñas en estas etapas están en un proceso de absorción de conocimiento bastante grande, entonces es bastante bueno. Y también aprovechando, ¿verdad? Que los profesores y las profesoras están muy anuentes siempre a colaborar. Entonces, eso es una buena estrategia, buscar la ayuda de las escuelas. También otro punto que nos ayudó mucho fue cuando fuimos por ejemplo, a lo que se refiere al centro de personas adultas mayores. Ahí nos recibieron igual, bastante contentos, se hizo una serie de manualidades con ellos y son personas muy agradecidas de que sean escuchados y que se les atiendan y se lleven a ellos este tipo de talleres. Y de nuevo, buscar aliados, ¿verdad? Escuelas, universidades, hay muchas universidades como por ejemplo la UNED que trabaja mucho la parte de educación ambiental. Entonces son aliados que cada uno tiene que ver su entorno y ver a quién se acerca de buena forma y tomarlos en cuenta para lo que son ya comenzar en la parte de educación, sumamente importante. La parte, bueno, en mi caso, la parte de las escuelas ha sido de suma importancia. Y luego de esto, vamos a mostrarles algunos de los ejemplos. Como ya había mencionado Gustavo, hacemos obras de teatro, existe la modalidad de obra de teatro, se ha hecho hasta de forma de radioteatro cuando fue en la época de la pandemia que tuvimos ese poco de restricciones, ¿verdad? Y fue fatal, tuvimos que ver cómo se innovaba y por dicha, en este caso AMPA, que fue la empresa contratada para ese tipo de actividades, tuvo la facilidad de hacerlas, ¿verdad? También talleres para adultos mayores, para niños, también hemos hecho, como les comenté, talleres para personas adultas nada más de las comunidades. Sin embargo, la asistencia ha sido así fatal. Entonces, bueno, uno se da cuenta que está básicamente perdiendo su dinero en este tipo de talleres o en este tipo de, de proyectos porque no tienen asistencia. La gente como no sé cuál será el origen del problema, pero no asisten. Entonces, bueno, hay que buscar la estrategia. Tal vez ustedes, compañeros y compañeras de otros cantones, pues en sus comunidades la gente sí asista. Sin embargo, la experiencia de nosotros ha sido como que no asisten mucho. También podemos tomar en cuenta que no solamente este tipo de educación, sino que, por ejemplo, podemos ayudar con información en los espacios públicos, dando información a las personas de qué tipo de comportamiento, cuáles son las normas que existen en espacios públicos y también, ¿verdad? Tomando en cuenta que son basadas en el reglamento de tenencia responsable y el reglamento, el otro reglamento que existe sobre conducta, que ahorita no recuerdo el nombre, y, ¿verdad? Para no poner cosas que no estén en la ley, en algunos rótulos, en especial, volviendo a lo mismo, ¿verdad? Hablando de la gestión pública, sabemos que todo tiene que ser respaldado por ley. Entonces, eso es algo bueno y también es una forma de educación, al igual que lo que son la información en redes sociales, igual gratuita, no ocupamos dinero, ocupamos lo que básicamente es una alianza fuerte con lo que es la parte de comunicación de cada uno de los municipios y se pueden hacer este tipo de informaciones como cuando hicimos la parte de la campaña de pólvora cero. Tenemos, por ejemplo, un programa totalmente aparte de la educación, pero para mencionar los que pueden hacer mientras se va consiguiendo presupuestos, que son las partes de mascotas extraviadas, en casi que todos los cantones se pierden mascotas todos los días y es una buena forma, aprovechando que los municipios por lo general tienen un alcance bastante grande en redes sociales, entonces se puede aprovechar este tipo de documentos para exponer cuando hay una mascota extraviada y tratar de ayudarle a sus dueños a encontrarla, ¿verdad? Estas son algunas cositas que se puedan hacer, estas son totalmente gratuitas, es más que todo la parte de realizar una buena comunicación y una gestión con un compañero o compañera que estén en una oficina de comunicación y pueden ser cositas que pueden ir avanzando, igual que cuando se hace la campaña de la Virgen de los Ángeles o poner igual informativos que por dicha información sobre bienestar animal en este momento sobra tanto en redes como de parte de todas estas instituciones que nos acompañan. En cuanto ahora en el programa de castración, volvemos a lo mismo, buscar aliados y otro ejemplo que yo daría un tip que yo recomendaría sería priorizar las intervenciones.
porque sabemos que obviamente no nos dan el presupuesto para poder atender el 100% del cantón. Eso sería lo ideal. Sin embargo, si existen un presupuesto un poco limitado, recomendación es, uno, tomar en cuenta la parte política, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en instituciones 100% políticas, de las cuales, de ellos, de la parte política, depende la aprobación de nuestros presupuestos para los programas. Entonces, que es algo importante, llevarlo a cada uno de los distritos, aunque sean campañas chiquititas, para poder abarcar ¿verdad? Digamos, como se dice, quedar bien, por un lado, con la parte política, y poder después no refutar, bueno, ¿por qué a mi distrito como regidor no me llevó campañas de castración? Entonces, por lo menos realizar una, aunque sea chiquitita y bien puntual, pero por lo menos realizarla, ¿verdad? Para cubrir la parte política. Y ya priorizar la intervención en los sitios que, por ejemplo, ya una vez realizado el conteo de perros o algún censo, si tienen mayor posibilidad, nos haya arrojado. Entonces, priorizar esos puntos. Por ejemplo, aquí en Montes de Oca nosotros priorizamos San Rafael. ¿Por qué? Porque según el conteo de perros es donde hay más animales en situación de calle, también porque muchos somos vecinos de esta zona, entonces vemos a diario, ¿verdad? La cantidad de perros que hay en situación de calle y gatos y gente que nos llama y todo eso. Entonces, priorizar las zonas que son como un poquito más complicadas. No sirve de nada llevar una campaña de castración a un lugar donde básicamente no hay animales de calle y las personas casi que no tienen animales, ¿verdad? Porque sería, volvemos al mismo, un desperdicio de dinero, y la idea aquí es optimizar el dinero, que en muchos casos es muy poco, en otros un poquito más, ¿verdad? Dependiendo del cantón, pero igual no es un dinero infinito y que igual se va a gastar. Entonces es un tip bastante importante tomar en cuenta lo que es la priorización de las zonas. Y de parte mía y de la experiencia que tengo, eso sería, muchas gracias, y más bien les agradezco a ustedes, disculpen por lo de la presentación, que al fin y al cabo no puedes resolver, y no sé si igual tienen preguntas o algo que decir, con mucho gusto. Muchas gracias a Gustavo Luna por la presentación. Agradecerle mucho. No, lo que importa es el contenido, no tanto la presentación, pero igual se vio muy bien. Si gusta, exacto, deja de compartir. Y bueno, abrimos el espacio a preguntas, comentarios o dudas que tengan para las personas ponentes el día de hoy. Agradecerle a Gustavo por habernos ejemplificado cuáles son esas herramientas y esas experiencias que tienen desde la Municipalidad de Montes de Oca. Miguel. Perdón, Miguel, sí. A través de las de diferentes instrumentos que ustedes han utilizado. Y bueno, recordarles, no sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta o alguna duda para los compañeros y la compañera que expuso el día de hoy. Bueno, tengo a Cindy Cerdas. Sí, buenas tardes. La pregunta para Miguel es si, digamos, las campañas como tal las hacen contratadas o el personal propio de la municipalidad las realiza, o sea, realiza las actividades con las escuelas, realiza la actividad con la comunidad, o más que todo quería saber cómo es que lo trabajan. Hola, con mucho gusto. En el caso de nosotros, hemos contratado, bueno, en este caso a AMPA, para la parte tanto de educación como de castraciones. Sin embargo, por eso les hice así como una referencia de las cosas que se pueden hacer sin tener presupuesto y en las que se pueden ir caminando. Las campañas sí las hace la castración, por supuesto, AMPA, porque yo no soy veterinario. Y en educación, pues también, porque yo tampoco tengo formación en la parte de pedagogía ni nada de esas cosas. Entonces, sí, son contratadas. Sin embargo, sí hemos hecho campañas, por ejemplo, talleres en conjunto, donde hemos hablado no solamente a la gente de AMPA, sino que he estado yo también. Y ya con el tiempo uno se da cuenta que tal vez uno en la parte de talleres sí se la podría hasta jugar solo, digamos, dependiendo del tema que sea. Sin embargo, sí son contratadas en este caso. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Miguel. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna referencia, algún comentario en relación a las presentaciones del día de hoy?
A mí me gustaría, bueno, hacer una consulta y tal vez todas, bueno, los compañeros y la compañera puedan referirse. Me gustaría saber desde el punto de vista de su quehacer y esto que nos han expuesto en términos de presentación de proyectos, herramientas y otros, ¿verdad? Y otros instrumentos para llegar a abordar el tema de bienestar animal. ¿Cuáles han sido los retos que han tenido en el proceso? O sea, ¿cuál es el mayor reto que ha representado el abordaje de este tema, de su quehacer, tanto desde AMPA, como Rosemary Menacho en la UNED y el compañero Miguel Luna en la municipalidad? No sé si en 2 minutitos cada uno nos puede, ¿verdad? Como referirse en términos a los retos. Tal vez, Gustavo, usted si pudiera iniciar. Claro, muchas gracias. Bueno, los retos son varios, ¿verdad? Por ejemplo, puntualmente podríamos mencionar lo cuadrado, que es el sistema educativo formal, ¿verdad? Que muchas veces llevar propuestas que son disruptivas y esto genera resistencia. Entonces, hay prácticas también que se normalizan dentro de los centros educativos, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser uno de los retos, ¿verdad? Que el sistema, lo cuadrado del sistema, para ponerlo en pocas palabras, ¿verdad? Es un reto que hemos encontrado. Y tal vez llevándolo más a la comunidad, creo que resaltaría lo que dijo también, lo que mencionó Miguel, que es un poco la convocatoria, ¿verdad? En estos temas, muchas personas sí les interesan los animales, publican las fotos de sus perros, de sus gatos, están totalmente enamorados, los aceptan, los famosos perrijos, todo esto, están muy contentos cuando se hace un parque, se sensibilizan por una imagen o así. Pero, por ejemplo, cuando se ofrecen espacios educativos para reforzar la tenencia responsable, para mejorar el vínculo, la convocatoria ha sido difícil, ¿verdad? Entonces, por eso también es un reto, ¿verdad? Como de hacer más atractivos. Es un reto también para nosotros, para las organizaciones, para los gobiernos locales, de cómo hacer incluso aún más atractivos, porque es un tema que está en boca de todos, la mayoría de personas, o sea, es un tema, para decirlo así, popular, pero cuando se tocan temas como de adquirir más herramientas, mejor condiciones para el vínculo, ahí sí queda debiendo un poquito la asistencia o el interés de las personas. Entonces, diría que ese es otro de los retos, porque cuando hay interés, ¿verdad? Eso es cuando uno también quiere introducir el tema en una comunidad, porque cuando hay interés es la comunidad que nos llama y hay personas también organizadas en la comunidad, la asistencia no, más bien se nos puede hasta desbordar. Entonces, podría mencionar esos dos retos por ahí. Gracias, Gustavo. De hecho, sí, muy pertinentes y atinados. No sé si la compañera Rosemary Menacho Odio nos quiere hacer algún aporte. Sí, gracias. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto en organizaciones no gubernamentales como también ya en el gobierno y me he encontrado y muchas veces que tal vez una traba es un poquito la cultura que puede haber en, institucional de la organización, porque en el tema de la fauna silvestre muchas veces no es una prioridad y aunque eso es mi, digamos, esa es mi especialidad, muchas veces hay una cultura en que se prioriza el trabajo de escritorio, donde se espera que las personas desarrollen todo su trabajo desde una oficina. Y en realidad yo creo que esto ha sido un reto porque hay que romper esquemas donde se demuestre que realmente el trabajo que va a tener un impacto a nivel de la comunidad o del ambiente en general, tiene que hacerse afuera, no se puede hacer desde una oficina. Eso por una parte. Entonces, también se prioriza muchas veces lo administrativo. Estoy segura que los educadores de las escuelas y colegios van a darse cuenta que muchas veces terminan haciendo cosas administrativas en lugar de que las cosas que deberían ser su trabajo de formar estudiantes y etcétera, ¿verdad? Entonces, eso también es un reto porque va a un poquito romper esquemas. Y aunque uno podría decir que un reto ha sido que no haya dinero, porque usualmente no lo hay,
Ese no ha sido un obstáculo porque a la hora de comenzar a trabajar, usualmente no se convierte en obstáculo si uno logra crear alianzas con otras organizaciones que tienen un fin común. Entonces empiezan a aparecer recursos y se logran, digamos, tener productos, se logra tener resultados muy buenos. Entonces, si eso hace falta, entonces crear alianzas, trabajar con otras personas. Finalmente, muchas veces uno no sabe con esos proyectos dónde va a terminar. Uno comienza a trabajar y tiene una idea, pero las cosas van desarrollándose de una forma positiva en muchas ocasiones. Sí tengo que decir también que es muy frecuente que se den conflictos, que yo imagino también que se dan en todos los espacios. Entonces, hay que estar al tanto de que esos conflictos van a ocurrir y tratar de avanzar y solucionarlos y demás. Entonces, esos son los tres aportes que podría dar, pero yo siento que en Costa Rica en general hay una cultura de cooperación y de lograr hacer cosas conforme uno va desarrollando un proyecto y eso me deja muy optimista en realidad. Gracias. Gracias, Rosemary. Excelente, sí. Sí, algunos de los elementos se repiten en todos los campos de trabajo y creo que son importantes de tomar en consideración. Y Miguel, si usted también se puede referir, sobre todo creo que va a ser de mucho interés de las compañeras y los compañeros que nos acompañan de las municipalidades relacionado con los retos que se ha presentado en el quehacer municipal para el abordaje del tema. Hola, sí, claro. Bueno, que yo haya identificado, bueno, la parte de los presupuestos, ¿verdad? Entonces, como recomendación, buscar cómo hacer un convenio, establecer un plan de bienestar animal, o sea, blindar su programa de bienestar animal ante los cambios de gobierno, porque sabemos que, bueno, somos ente político y cada 4 años puede que quede el mismo, puede que cambie, y más ahora como están con las reglas de que los alcaldes ya no pueden reelegirse. Entonces, eso es un reto, ¿verdad? Súper grande para nosotros, porque, ¿verdad? Ahorita podemos estar en una zona de confort con una administración que es pro bienestar animal y todo excelente. Pero no sabemos si bueno, el próximo año que hay elecciones municipales, cambie y puede entrar un gobierno que no le importe nada la parte de bienestar animal, ¿verdad? Y nosotros no sabemos porque somos entes totalmente ajenos de la parte política. Entonces, blindar sus programas de la forma así que puedan por todo lado, que quede ya es cerrado, ¿verdad? Y que no se le puedan, tal vez tomando en cuenta ahora un reglamento que envió a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que es bastante bueno para iniciar. Bueno, yo lo leí y lo veo bien, para amarrar eso, ¿verdad? Dejarlo blindado ante cualquier tipo de cambio de gobierno y capacitarse mucho y leer mucho, aprender mucho, porque en los temas de bienestar animal pasa mucho como en los temas de ambiente, son temas que a todo el mundo le gusta, son temas muy fáciles, no son técnicamente complicados, ¿verdad? La parte de los conocimientos que se pueden adquirir, por lo menos los básicos. Entonces uno va a topar, en mi experiencia, con mucho opinólogo. Mucha gente que cree que ya porque le gusta quiere mucho su perrito, su gatito, ellos tienen la santa palabra y cuando uno llega y ¿verdad? Les refuta, entonces ellos ya piensan que saben de todo, pasa lo mismo en ambiente. Me imagino que muchos de acá están metidos en la parte ambiental y sucede igual, ¿verdad? Gente que tal vez no tiene nada de criterio, pero como aman mucho el árbol, entonces el árbol puede estar quebrándose, partiéndose y todo, pero usted los ve ahí, ¿verdad? No corten el árbol porque el árbol aquí o allá y tal vez el árbol con una orden sanitaria porque está a punto de caerse. Entonces, educarse mucho y tener mucha paciencia con la parte municipal. De nosotros somos los que damos la cara, ¿verdad? En cada uno de nuestros cantones. Entonces, sí, educarse mucho, tener mucha paciencia con este tipo de personas y tener mucho cuidado porque los opinólogos pueden traer muchos problemas también. Y eso sería mi recomendación. Perfecto. Bueno, agradecerles. Patricia Guido nos hace una referencia que creo que es importante en relación con el presupuesto 2024. Eso es una estrategia, ¿verdad? Dejar de alguna forma comprometidos algunos procesos para que no sean, para que se le pueda dar continuidad, un poco lo que indicaba Miguel
¿verdad? De cara a estos cambios políticos que siempre se dan en las estructuras como las municipalidades. Bueno, entonces, sin más, agradecerles el día de hoy a las personas que estuvieron, que nos acompañaron, agradecerles de verdad a tanto al compañero, ya se me perdió, Gustavo Vargas, como a Rosemary Menacho y también a Miguel Luna por habernos compartido sus experiencias y sus reflexiones el día de hoy